Hoy es lunes podcastero concretamente, y si te has quedado sin podcast que escuchar, estás de enhorabuena porque te traigo un nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast que hago en Twitter, con otros 10 programas nuevos que agregar a tus suscripciones. Adelante con ello. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres descubrir nuevos podcasts para seguir llenando tu aplicación o agregador de podcasts de suscripciones nuevas? Pues has llegado al sitio adecuado. Esto es Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada lunes celebro el lunes podcastero, una iniciativa que cada semana te ofrece nuevas recomendaciones de podcast. Me vais a permitir que dé las gracias, como cada mes, que le dé un agradecimiento muy especial a todas las personas que ponen su granito de café gracias a la plataforma Ko-fi y hacen que este proyecto sea sostenible para que llegue a tus oídos completamente gratis mes tras mes. Ellos son Alan, del podcast El Chipquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Raymond Sastre, del podcast Comunica, y Ayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente super VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Aguel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Elch, Ali Bluebox, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Bluebox, David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop, del podcast Planeta Bob, y Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast. Muchas gracias a todos y todas. Arranca el 20º repaso al hilo de recomendaciones de podcast y recordad que cada uno de estos trocitos de recomendaciones consta de 10 nuevos podcasts. Casi todos ellos están realizados el verano del 2017, con lo que, bueno, hay que tener en cuenta que muchos de estos podcasts dejaron de emitir por aquella época, aunque iré repasando cuáles siguen en activo, cuáles no, y por suerte en esta vez tenemos bastantes activos, y algunos de ellos muy interesantes. El repaso de esta ocasión va desde el número 191 hasta el número 200, otros 10 podcasts que llevaros a vuestro reproductor si, bueno, pues os interesan los temas que tratan. El primero de ellos es el número 191, que decía: jugar a un videojuego con 4 mandos rodeado de amigos es lo más divertido. Escuchar 4Players Info o 4Players Podcast es lo mismo, pero en podcast. Y este podcast sigue en activo, 4Players Podcast. De hecho, creo que están en una especie de descanso postvacacional. Tienen que estar a puntito de volver ya, porque el pasado 31 de agosto grababan, pero decían que no habían comenzado todavía oficialmente su nueva temporada. Van a estar más o menos unas semanas de vacaciones, así que el número 427 tiene que estar a puntito de salir. Así que ahí tenéis esta recomendación de podcast de videojuegos. El número 192, este sí que me temo que está bastante parado. De hecho, se paró al poquito de realizar yo la recomendación, y su nombre es Running E+, de la campeona de retro running Sandra Corcuera, con la que tuve el placer de coincidir en WordPress Radio ahora. La recomendación decía lo siguiente: seguramente nunca ganarías a retro running _, que es el usuario de Twitter de Sandra, corriendo, o mejor dicho, retrocorriendo, pero siempre puedes escucharla en su podcast Running E+. La recomendación número 193 decía lo siguiente: y después de cuidar tu cuerpo corriendo, relacionándolo con la recomendación anterior, puedes escuchar a Tribu Paleo, para mejorar tu dieta y aprender un poco de gastronomía. En este caso era un podcast centrado en la dieta paleo, que dejó de grabar allá por febrero del 2017, este último episodio. Estaban a punto de volver cuando yo lo recomendé en junio del 2017, pero al final no volvieron. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El número 194 decía: el sexo es divertido, pero seguramente puedes mejorarlo. ¿No sabes cómo? Escucha a María Sexora en su podcast. Otro podcast que también dejó de grabar, en este caso un poquito más adelante, en enero del 2019. Un podcast centrado en sexo, en sexología y sobre todo en juguetes eróticos.
Este sigue activo, el número 195. Nadie con la lengua ácida de PR17 Comic en la viñeta en Disco Inferno. Dice que habla de cómics, pero los que lo oímos sabemos que no. Y este lleva más de 300 episodios, 373, según veo aquí en su iVoox. Publicó ayer mismo, cuando estoy grabando esto, la semana pasada para vosotros. Así que tenéis aquí más de 300 episodios relacionados con cómics, pelis, un poquito de todo, lo friki por así decirlo, pero con la acidez, como decía en la recomendación, de PR17. Este sí que me da mucha pena, porque fue uno de los primeros podcasts a los que yo me suscribí cuando comencé allá por 2008-2009, y es ni más ni menos que 00 Podcast. La recomendación decía lo siguiente: 196. A ver si con este tweet animo a que en 00 Podcast vuelvan a hablar de cine frente al micrófono y puedan llegar a sus 200 episodios. Y decía que es una pena porque en noviembre de 2017 estaban ahí que sí, que volvían, que no, que sí, que no. En noviembre de 2017 anunciaban el retorno de este podcast, pero se trató nada más que el último intento del retorno de este podcast, que ya nos abandonó hace ya 7 años. Una pena porque era uno de mis podcasts de cine favoritísimo. 197. 2 amigas, un podcast y muchas ganas de charlar. Todo esto y mucho más en Vamos Hablando, otro podcast que por desgracia nos dejó allá por octubre del 2018, un añito después de la recomendación. Un podcast de 2 amigas que simplemente charlaban frente al micrófono. Este sigue en activo, pero hay que cogerlo con pinzas, y es ni más ni menos que el podcast Cosas de Casas. Decía la recomendación 198. Prepárate para una nueva temporada llena de tronazos suscribiéndote a Juego de Tronos CC, que era su anterior usuario de Twitter. Capítulo a capítulo repasan Juego de Tronos. Ahora también lo hacen con La Casa del Dragón. Este es el podcast de María y Richie de Fans Fiction, que por aquel entonces, cuando la serie estaba en pleno auge, Juego de Tronos, ellos también lo estaban con el podcast y seguían los episodios semana a semana, y era un auténtico boom lo que tenían con este podcast. Ahora con La Casa del Dragón lo intentan seguir el ritmo, pero la maternidad y la paternidad no les dejan mucho, y bueno, pues hacen un poco lo que pueden. Se han quedado, si no me equivoco, en el 4º episodio de La Casa del Dragón. Veremos a ver si lo retoman y terminan esta temporada. Bueno, la verdad que si te haces un repaso a Juego de Tronos, te recomiendo mucho hacerlo junto a Cosas de Casas. La recomendación número 199 decía: ponte los cascos y sumérgete en la corrupción que invade Chicago en los años 30. 24 horas. Se trataba de una audioserie de Tecnovidas 3.0, otro podcast que también está extinto, y 24 horas es una ficción sonora que creo que no terminaron de completar. Creo, no lo sé. Y este último podcast que sirve de cierre, este sí que hay que celebrarlo por todo lo alto, porque se trata de unos podcasts más longevos del panorama español, del panorama de podcasting diario y del panorama de marketing online. Es una auténtica pasada lo que hace Joan Boluda con su marketing online. Y la recomendación decía lo siguiente: 200. Era un número bastante redondo que yo quería acertar en un podcast que sabía que iba a perdurar en el tiempo. 200. Saldrá este hilo como estrategia de marketing online en el podcast de Joan Boluda. Sé que le gustan los números redondos, y con este van 200 recomendaciones. Con esta van 200 recomendaciones. Ni más ni menos que a día de hoy Joan Boluda lleva 2.690 episodios de su podcast Marketing Online. Una verdadera pasada, una gran recomendación que tenéis que seguir si estáis en busca de nuevas estrategias, de nuevas herramientas, de todo lo relacionado con el marketing online. Este es un podcast súper recomendable, como todos los que salen en el hilo. Recuerda que cada lunes te ofrezco nuevas recomendaciones de podcast con las que seguir ampliando tus suscripciones, y que espero las tuyas a través de mi cuenta de Twitter, @eove, donde sigo promocionando y promoviendo el podcasting a diario. Y también en el canal de Telegram de este podcast, al que puedes entrar a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram, donde, por cierto, vas a encontrar todos los episodios que lanzo diariamente, así como las noticias, recomendaciones, etcétera, y los métodos de suscripción de cada una de las recomendaciones de los lunes podcastero. Te espero en ambos canales. Muchas gracias. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.